ahora nos vamos a ir de veras lejos en el tiempo. Situémonos hace 700 o hace 1000 años. Situémonos en el desierto, bueno, en lo que hoy es el desierto coahuilense, pero ¿qué sería en aquel entonces? Bueno, pues ahí caminaba el hoy conocido Hombre de Bilbao, increíble hallazgo arqueológico que se hizo ahí en el área de las dunas de Bilbao. El movimiento de la tierra, los vehículos, el turismo que se hace en las dunas, todo eso contribuyó a que salieran a la superficie estos huesos que después de que algunos visitantes de la zona dieron aviso a las autoridades, determinó que estábamos hablando de un individuo que habitó estos territorios o que por lo menos transitaba por estos territorios hace 700 o 1000 años, ¿no? Entonces, para hablar a detalle de este hallazgo y de quién pudo haber sido el conocido Hombre de Bilbao, pues le agradezco mucho a Yuri de la Rosa que esté con nosotros. Él es arqueólogo e investigador del Centro INAH Coahuila. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También disfrutando de la programación musical. También ya tenía rato que no escuchaba a los Spin Doctors. Y pues, ¿cómo no? Sí, verdad, muy buena banda, Yuri. Sí, y muy para buena este fin de semana. Princess, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, ¿ante qué estamos con el Hombre de Bilbao? Hay, por supuesto, algunas hipótesis que luego se habrán de corroborar o no. Estamos hablando posiblemente de un cazador-recolector. Esta área donde se encontró pudo haber sido un taller precisamente de fabricación de herramientas. A ver, cuéntanos la historia, Yuri, por favor. Pues sí, estamos hablando de, en principio, pues de un individuo lagunero, ¿no? Uh-huh. Ya de entrada. Efectivamente, ya tenemos certeza de que, bueno, pues es un individuo prehispánico por las herramientas y artefactos que se encontraron junto con él, asociados. Entonces, bueno, también nos confirma que es un hombre prehispánico. Y dadas las características del material arqueológico que se encuentran con él, particularmente una hoja de pedernal perteneciente a un cuchillo enmangado, pues nos dan un horizonte cronológico muy cercano a la Cueva de la Candelaria, también un descubrimiento del siglo pasado en la región, y tiene ese horizonte. Pero, bueno, pues vaya hasta no tener un estudio de radiocarbón o de otros elementos en los huesos, podemos saber ya con certeza la edad, pero es la hipótesis de ese horizonte cronológico. Ok. Ahora, también en el boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde daba cuenta de algunos detalles de este hallazgo, pues se señalaba que también se le encontró o estaban junto con estos huesos un collar de conchas, posiblemente del Pacífico. Efectivamente, bueno, se localizaron 8 piezas de concha, muy finamente trabajadas porque están perforadas justamente para hacerlas de tipo colguije, pues, como collar. Sí. Entonces, y además de distintos tamaños, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente ya las primeras consultas que hicimos con biólogos y especialistas, pues apuntan a que son conchas marinas, y bueno, eso nos habla no solamente de la riqueza del hallazgo, sino también ya trasciende a interpretaciones como que, bueno, pues los cazadores recolectores de la región tenían contactos con otras culturas costeras, ¿no? La gente del desierto tenía contactos con las culturas costeras, y bueno, había este intercambio de mercancías a lo largo de este territorio. Uh-huh. Ahora, también lo que se dio a conocer es precisamente esto que ya también señalas, que por los materiales líticos asociados, la posible filiación étnica del Hombre de Bilbao correspondería a las culturas del desierto, cuya antigüedad oscila entre 700 y 1000 años antes del presente, relacionado con la tradición cultural candelaria. A ver, estas personas, ¿quiénes eran, Yuri? ¿Qué más hacían? ¿Dónde estaban? ¿A qué se dedicaban? ¿Y cómo era el escenario, el entorno que, bueno, fue encontrado Hombre de Bilbao en las dunas, de ahí el nombre? Pero, ¿qué había en aquel entonces en esos mismos parajes? Bueno, solemos pensar que la historia del desierto y particularmente de la región lagunera
empieza a partir de la llegada de los españoles y la conquista, todo este asunto después de alrededor de 1600. Sin embargo, ya existían personas viviendo en este desierto muchísimo tiempo antes de la llegada de los europeos. En este desierto, que antes era un desierto más húmedo, las condiciones eran diferentes, había más agua, había humedad, había ríos. Las lagunas que hoy se conocen como el desierto de Mairán y la parte de Viesca, pues eran unas lagunas que temporalmente tenían hasta 8 meses de agua permanente. Entonces era un escenario muy distinto. Estamos hablando que desde la llegada de los primeros pobladores al continente, las migraciones debieron haber llegado aquí entre 12.000 y 15.000 años a estas regiones y se establecieron en una cultura basada en la caza y la recolección que fue muy exitosa porque además aprovecharon muy bien los recursos del desierto y de alguna manera sustentable vivieron durante miles de años en este desierto. La cultura del desierto se remonta a los 8.000 años atrás, en el pasado, en regiones como Cuatro Ciénegas, como La Laguna, Químicas del Rey, todo lo que es esta parte desértica del Bolsón de Mapimí. La tradición candelaria es específicamente de un periodo de tiempo relacionado con el hallazgo de la cueva de la Candelaria y que en el siglo pasado fue fechado justamente entre los 700 y 1000 años. Entonces, esta relación de materiales que se encuentran con el hombre de Bilbao y la relación con los materiales de la cueva de la Candelaria, de los cuales tenemos en el Museo Regional, es más o menos clara. Por ejemplo, la hoja de pedernal que se encontró con el hombre de Bilbao, pues en el museo tenemos cuchillos enmangados en exhibición muy parecidos a este. Okay. Ahora, sí. Ahora, en el contexto natural en el que se encontró, bueno, sabemos que ahora esa parte, en tiempos pasados, era parte de la orilla de la laguna, es decir, la orilla de la laguna de Viesca. Entonces, es muy probable que el individuo en este momento estuviera trabajando en su taller haciendo artefactos líticos porque se encontró el proceso de producción de artefactos y pues estuviera cazando o pescando en esa región. También encontramos puntas de proyectil correspondientes a flechas que, bueno, pues también sirven para cazar animales pequeños y aves acuáticas sobre todo también. Entonces, son estas probables actividades que pudiera estar efectuando este individuo lagunero a la hora de morir. Okay. Características muy especiales tiene todo el hallazgo. Es la primera vez que yo, como arqueólogo que tengo 25 años trabajando en esta región, encuentro un contexto completo. Es decir, los restos óseos, están los artefactos asociados y además el lugar, el sitio arqueológico donde murió el individuo, donde está su taller, está inalterado. Solamente alterado por las condiciones del tiempo, que efectivamente las dunas mueven la arena del desierto, y es por eso que cuando murió el individuo fue cubierto y muchos cientos de años y probablemente miles fue destapado. Entonces son muchas características especiales que conllevan este hallazgo, ¿no? Tenemos contexto completo, lo vamos a poder estudiar a fondo con muchos estudios. Y bueno, es algo extraordinario. Sí, totalmente. Doy lectura a dos párrafos del boletín que informó el INAH, que corresponden a lo que tú mismo ya nos cuentas, Yuri. Además, obviamente, tú eres quien ofrece esta explicación. El boletín te cita toda la explicación que diste y se señala lo siguiente. Se hallaron fragmentos de cerámica y modelados de arcilla comunes en la región lagunera, reconocida por diversas investigaciones y crónicas del siglo XVI como una zona de contacto e intercambio comercial de las culturas cazadoras-recolectoras con las de la sierra, las costeras y las que transitaban de Mesoamérica hacia Aridoamérica. Tú mismo refieres que es un contexto arqueológico particular, esto que nos acabas de decir. No fue un sitio para enterrar muertos ni tampoco hay una sola evidencia de que el cuerpo haya sido preparado, lo que lleva a pensar que el individuo estaba en su campamento cazando o pescando y algo le pasó o estaba enfermo. Los lugares de enterramiento usuales de estas culturas eran las cuevas profundas y abrigos rocosos donde se han encontrado contextos mortuorios. Es decir, que en ese momento lo alcanzó la muerte por algún motivo al hombre de Bilbao, pero entonces lo que se puede establecer, Yuri, es que, como nos lo has referido,
era un individuo lagunero, es decir, sí era de esta región, no era un nómada que andaba caminando y en su paso por aquí murió, sino que era de esta zona. Así es, o sea, sí era un nómada, pero Ajá. era un nómada que tenía sus ciclos de movilidad en el desierto. No era Ya. una persona que viniera de la costa o del centro o de alguna... Pues, bueno, eso es lo que las hipótesis nos llevan a pensar. Por Ujú. supuesto, con los estudios lo vamos a confirmar. Pero los materiales asociados son característicos de las personas nómadas del desierto. Es decir, este individuo en verano estaba pescando, cazando ahí en la región de las lagunas. En el invierno se iba a la tierra para aprovechar los recursos del venado y refugiarse del frío. Para la primavera ya estaba otra vez en los valles aprovechando las tunas. Es decir, tenían un ciclo de movilidad dentro del desierto. Son sociedades recolectoras nómadas, pero dentro del desierto. No es que viniera en un paso transhumante entonces, y que pasara por esta región. No, era una persona del desierto. Perfecto. Se ha establecido que claro, esto ya lo confirmarán los estudios, pero se ha establecido que pudiera haber tenido entre 20 y 30 años al momento de su muerte. Eso ya está confirmado porque los estudios que ya se le empezaron a realizar por parte de antropólogos físicos han dado cuenta del desgaste dental del individuo. Okay. Los dientes nos están dando muchísima información. Entonces, dado el desgaste dental que tenía el individuo, por supuesto, pues no tiene el mismo desgaste un joven de 20 años que uno de 30, que yo a mis 50 años, ¿no? Okay. Que, me parece que el individuo tenía alguna pieza dental mejor que alguna mía, ¿no? Entonces, sí. Entonces, ese desgaste dental nos da referencias acerca de la edad. Entonces, es un individuo entre 20 y 30 años. Ok, eso entonces ya además, confirmado. Que también los antropólogos físicos, dadas las características morfológicas de los huesos, han determinado que es un masculino. Ok, perfecto. Ahora, cuéntanos del hallazgo, Yuri. ¿Cómo se dio? Unos turistas de pronto vieron los huesos y llamaron a las autoridades. ¿Cómo fue todo el procedimiento? Sí, bueno, unos turistas efectivamente estaban haciendo actividades con vehículos todoterrenos, tengo entendido que son unas cuatrimotos, y al pasar por el lugar, pues aventaron un poco de arena y se dieron cuenta que había unos restos óseos en el lugar. Entonces, pues inmediatamente avisaron a la policía, porque bueno, supongo que han de haber espantado, ¿verdad? Sí. Avisaron a la policía, y la policía, bueno, inmediatamente, al ver que no es un muerto de hace 2, 3 días, lo relaciona inmediatamente con los hechos violentos de décadas pasadas. Es cuando entra en acción la Fiscalía de Personas Desaparecidas, con un equipo de especialistas que además fueron formados en la Escuela Nacional de Antropología y que ahora trabajan en la Fiscalía, y que, pues, dada su formación también antropológica, ya una vez levantados los restos en el laboratorio, se dan cuenta de que es un hombre prehispánico. Okay. Es así que, wow. Pero aunque para esto ya pasaron meses del hallazgo, ¿no? Sí. Sí, ya pasaron, porque llegó la policía, se levantó, y hay un trámite, se levantó una carpeta de investigación, una cadena de custodia de los restos, y entonces, cuando los peritos de la Fiscalía, especialistas, se dan cuenta de que es prehispánico, nos dan aviso a nosotros. Empezamos con gestiones para una entrega formal de los restos, mientras hacen algunos avances. Vamos a ver el sitio, yo voy a ver los materiales al laboratorio de la Fiscalía, y bueno, sí, yo ya como especialista determino que si son prehispánicos, los materiales, los restos óseos, y entonces ya se inicia todo el proceso que pues tiene su momento hasta ahorita, con la entrega formal de los restos, luego obviamente el estudio preliminar que se le ha hecho, y la presentación y la entrega simbólica por parte de la Fiscalía al Instituto, y esta presentación, ¿no? Entonces, también, por supuesto, ya una vez que nos entregaron a nosotros los restos, fuimos al sitio a hacer un rescate arqueológico, montamos nuestro retículo, hicimos una excavación, recabamos elementos de superficie, y bueno, sobre todo, también recuperamos muchos restos, vestigios materiales todavía, pero sobre todo recuperamos una gran cantidad de información. Dado que tenemos un contexto completo inalterado,
Es lo valioso de este hallazgo, entre todas sus características también. Sí, por supuesto. Bueno, ahora tenemos un par de minutos, pero me gustaría hacerte dos preguntas más muy rápidas. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué tipo de estudios se van a realizar? Me imagino que los plazos pues son largos para los estudios. Y si hay posibilidad, Yuri, de que pueda haber más hallazgos en la zona. Bueno, sí, viene una serie de estudios largos, ¿no? Ya hemos hecho como que el primer estudio, el acercamiento, hemos hecho dictamen técnicos, yo tengo que rendir un informe al Consejo de Arqueología, y lo que sigue es establecer un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación entre el Centro Isla Coahuila y la Dirección de Antropología Física, que cuenta con especialistas, porque bueno, al esqueleto se pueden hacer una cantidad de estudios impresionantes. Desde ver dietas, sacarle ADN, por supuesto el fechamiento, constitución de los huesos, si tuvo enfermedades, patologías, no sé, una gran cantidad de estudios que se le pueden hacer. Pero obviamente son estudios a largo plazo, ¿no? Entre 2, 3 años, porque vendrán especialistas a tomar las muestras al Museo Regional de la Laguna, que es donde están resguardados los restos y los vestigios. Vendrán a tomar las muestras, irán a los laboratorios. El material no va a salir de la región lagunera, porque luego también se piensa que, por ser un gran hallazgo y ser presentado también por las instancias centrales, pues se lo van a llevar a la Ciudad de México. No, el lagunero se queda en la laguna. Vendrán los especialistas a estudiarlo, porque tomarán las muestras, irán a los laboratorios, y bueno, esto lo coordinaremos desde el Centro de Coahuila, pues que es lo que corresponde, ¿no? Muy bien. Y por supuesto, siempre habrá la posibilidad de hacer más hallazgos o más descubrimientos, porque bueno, en realidad hemos explorado muy poco lo que es el desierto de Coahuila, a pesar de que ya llevamos, no sé, 20, 30, 50 años de investigación en Coahuila, pues el desierto es muy, muy grande. Sí, claro. Entonces, siempre habrá la posibilidad. Yo lo que pienso es que los sitios arqueológicos que están, entre comillas, cercanos a las poblaciones, a las ciudades, son los que se han descubierto, pero pues cada vez habrá que meterse más a fondo a las tierras, a los cañones, a los llanos, a los valles, para descubrir este tipo de sitios arqueológicos. Muy bien, bueno, pues qué tema, de verdad esto es siempre muy, muy, muy apasionante, Yuri. Yo te agradezco esta conversación y pues seguimos en contacto para seguir contando la historia del hombre de Bilbao y, ¿por qué no, quizá alguna otra? Sí, cómo no, con todo gusto. Para mí es un placer poder difundir todos los hallazgos y todos los encuentros que se realizan en el estado de Coahuila, y pues cuando quieran, con todo gusto, dense una vuelta al Museo Regional de la Laguna, y bueno, pues ahí podrán ver más cosas. Perfecto. Yuri, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es Yuri de la Rosa, arqueólogo, investigador del Centro INA Coahuila. Pues esa es la historia del hombre de Bilbao, este individuo que caminó por estos parajes hace entre 700 y 1000 años. Este hallazgo se dio en un sitio donde en aquel entonces pudo haber estado un taller de cazadores recolectores. El mismo hombre de Bilbao pudo haber estado en el taller, en el campamento, ya sea fabricando herramienta, se le encontró con puntas de lanza, con un cuchillo enmangado, con un collar de conchas, y posiblemente estaba cazando, pescando. Algo le ocurrió en ese momento, porque no es un enterramiento, es decir, aquellas culturas no enterraban a sus muertos así, sino que lo hacían en cuevas profundas, en abrigos rocosos, no los enterraban tal cual. Entonces no era alguien que estuviera enterrado después de morir, es alguien que murió en ese momento, en ese lugar, y bueno, el paso del tiempo hizo lo suyo. Bueno, algo de la historia de lo que se conoce del hombre Bilbao.